Buenos días, jóvenes del octavo año básico. Les doy la bienvenida a esta clase. Bueno, buenas tardes, porque ya son las 12 pasadito y cuarto. Y les doy la bienvenida a esta clase. Me da mucho gusto verlos, sobre todo algunos que han prendido sus cámaras y por fin los veo. Bienvenidos a esta clase. Andraya, hace mucho que no te veo. Jacob también, por último, chiquillos, en el inicio, en el saludo, que podamos prender nuestras cámaras, aunque sea un poquito para que nos podamos ver. Alejandra López. Alex Tobar, que se está incorporando, Jacob Sepúlveda. Ya, bienvenidos a esta clase de lenguaje. Hoy día vamos a trabajar con la guía número 1 y antes que comencemos a compartir pantalla, sí me gustaría que me dijeran qué vimos la clase anterior. ¿Quién se acuerda qué fue lo que vimos? De hecho, lo vimos, porque no lo leímos. Vimos algo la clase anterior. El discurso. Ya, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el discurso? Porque tenía un nombre bastante particular. Si quieres cambiar el mundo, comienza por tender tu cama. Muy bien, así se llamaba ese discurso de este comandante de la Fuerza Armada de Estados Unidos, que era un marino, que nos hablaba y nos instaba en ese discurso a cambiar el mundo haciendo pequeñas cosas, ¿cierto? Desde como cambiar tender una cama hasta empezar a cambiar el mundo de a poquito, ¿ya? Desde nuestro mundo personal a extendernos al mundo ya más grande, como mundo como lo conocemos, a nuestro entorno. ¿Ya? Ese tipo de discurso que nosotros vimos, si tuviéramos que escribirlo o analizar qué tipo de texto es, ¿quién me podría responder? ¿Qué tipo de texto es? ¿Es un texto narrativo? ¿Es un texto Expresativo. informativo? ¿Es un texto instructivo? ¿Es un texto argumentativo? ¿Qué tipo de Argumentativo. texto? Muy bien, Tomás, es un texto argumentativo. ¿Ya? Los discursos son textos argumentativos. Es por eso que yo los invito tanto al debate, porque el debate que va a tener sus compañeros de séptimo van a escuchar solamente textos argumentativos, que es lo que ustedes están estudiando ahora y les va a servir para complementar los contenidos. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces la clase de hoy, revisando que este mes de junio vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número 13, que consiste en expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diferentes géneros, ya cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, etcétera, ya escogiendo libremente el tema, el género y el destinatario. Y nosotros vamos a también este mes, tal vez más adelante en la guía 3, me parece que es, en donde ustedes tienen que desarrollar un texto argumentativo. ¿Qué actitud nos pide el ministerio para poder nosotros llevar a cabo este objetivo de aprendizaje? Ya nos pide que debemos valorar las posibilidades que da el discurso hablado y escrito para participar de manera proactiva, informada y responsable en la vida de la sociedad democrática. ¿Por qué creen ustedes, chicos, que yo los invito a debatir o a escuchar el debate sobre el aborto? ¿Ustedes han hablado de ese tema en las clases de lenguaje? Sí. Sí, ¿cierto? Sí. Entonces, ustedes ya que han hablado el tema, ya lo hemos debatido de manera oral e interna acá nosotros, más o menos podemos decir que tenemos una postura referente al tema, ¿ya? Una postura referente a la idea del aborto o referente a la idea, por ejemplo, de la marihuana medicinal, que también lo vimos, u otro tipo de temas que en realidad ustedes como octavo, el curso más grande de la escuela, se supone que ustedes ya tienen una capacidad crítica, ya que ya tienen formados sus propios juicios de valor, que es lo que se espera. ¿Qué vamos a ver hoy día en el objetivo de la clase? Dice, conocer aspectos de los textos argumentativos, fomentando el diálogo y la redacción de diferentes juicios de valor. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes lo que es un juicio de valor? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es un juicio de valor? Así, con sus propias palabras. En una palabra. ¿Argumentar? ¿Cómo? ¿Argumentar? Va por ahí, pero en una palabra. Descripción. Juicio de ¿Dar tu opinión? Una opinión, muy bien, el que dijo dar tu opinión. Eso es un juicio de valor. Ya, tu opinión, la tuya, no la de tu hermano, ni de tu mamá, ni de tu profesor, sino que tu opinión. Y esa opinión ustedes
logran tener luego de un proceso investigativo. ¿Ya? Nadie tiene una opinión sino investigado referente al tema. Ya, entonces nos vamos a ir directamente a la actividad 1 de la guía. Voy a dejar de compartir acá, mientras tanto ustedes van a tomar su guía, que es la guía número 1 de junio. Y nos vamos a la guía rapidito que está ahí. Ya, número cuánto. Número 1, la 1 de junio. ¿La tienen, cierto? Ya, Sí, tío, a mí me espérame, parece tengo- número 2. No, porque si tienen la 2 es la de la próxima semana. Tiene que decir 1 de junio. Sí, yo las noto iguales. ¿Ya? Atentos, ahí se está viendo en la pantalla. Número 1 de Sí, a junio. mí me dice guía número 2, pero me dice todo lo que está ahí. Lo mismo. ¿Seguro? Tal vez en el Sí. objetivo te vas a dar cuenta que es diferente, mire. Vamos poniendo el nombre en la guía, por favor, que no quiero llevarme sorpresas como con los cuadernos que venían sin nombre. Nombre y apellido en su guía. Ahí donde yo estoy haciendo los puntitos. Luego la fecha de hoy. ¿A cómo estamos hoy día? ¿Qué me puede decir? 24. 24 del 06 del 2021. Estamos a pocos días de las vacaciones de invierno. Qué maravilloso. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. Ya, bajamos entonces, ya vimos el objetivo de aprendizaje, vimos la actitud, y el objetivo de la clase de hoy es conocer aspectos de los textos argumentativos, fomentando el diálogo y la redacción de diferentes juicios de valor. Y eso usted me lo va a destacar, ¿ya? No les voy a pedir que lo escriban en el cuaderno, porque les estoy pidiendo que lo destaquen en la guía. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando me corresponda ir a revisar sus cuadernos, lo más probable es que yo revise solo las guías y voy a fijarme, ya que diga, escribió el nombre en la guía, escribió la fecha en que se desarrolló la guía, destacó el objetivo de la clase en la guía, ¿ya? Todo eso va hecho ahí, en la guía. ¿Listo? Ya. Vamos entonces a la actividad número 1. Destacador en mano, si no tiene destacador, un lapicito de color. ¿Listo? Ya, comienzo yo y luego le voy diciendo al que continúe. Vamos a ir utilizando esta técnica que ya es práctica en nosotros, porque siempre lo hacemos, que es ir destacando, ya la técnica del subrayado que nos sirve mucho para la comprensión lectora, para localizar la información más importante, para después poder sintetizarla. Esto es algo que ustedes tienen que siempre aplicar, chiquillos, no solamente en la lectura del lenguaje, sino que en todas las lecturas que les toque hacer. No sé si tienen que leer un texto en historia, vayan destacando. Si tienen que leer un texto en ciencia, destaquen, porque es una técnica que es transversal. Usted puede utilizarla en todas las asignaturas. Ya. Ya. Entonces, ¿de qué vamos a leer? Del texto argumentativo. Es lo primero que destacamos. Tienen que ir conmigo, ¿eh? Texto argumentativo. Yo lo destaqué. Ya, el texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Ya, paremos ahí. ¿Cuál sería la finalidad de los textos argumentativos? ¿Cuál es su objetivo? Expresar opiniones y relevancias con el fin de persuadir a un receptor. Ahí está, lo destaca. Ahí está el propósito de todos los textos argumentativos, que son muchos, ya son muchos. Entonces, todos los textos argumentativos siempre van a tener el mismo propósito, expresar opiniones, rebatirlas, con el objeto de persuadir al receptor. ¿Y quién es el receptor?
receptor? El que recibe lee. El que lee, ¿cierto? El que está leyendo ese texto, él es el receptor. El que está, el que escribió ese texto es el emisor. ¿Ya? Dice acá que la finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea. Cuando hablemos en el texto argumentativo de ideas, usted tiene que inmediatamente en su mente cambiar la palabra. Es una tesis, ¿ya? La idea que usted está defendiendo se llama tesis en el texto argumentativo. Ya. Ya. Dice, la argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas. Por ello, es un texto argumentativo. Además de la función apelativa presente en el desarrollo de los argumentos, aparece la función referencial. Aquí hay algo súper importante, chiquillos, que hay que destacar, ya que son las funciones del lenguaje. Acá en los textos argumentativos nosotros tenemos dos funciones, ya que tenemos la función apelativa y la función referencial. Función apelativa Apelativa y y referencial. referencial. ¿Ya? Cuando hablamos de apelativa, ¿a quién se le ocurre que podría ser? ¿Qué es una función apelativa? ¿De opinión? Ya, pero mira, apelar, apelo, apelativa. Que sé qué, tío, pero no sé cómo decirlo. Ya, es como cuando tú quieres convencer al otro, ¿ya? Tú te das cuenta, Ah, sí, sí, sí. al leer el texto, tú te das cuenta que el emisor, su función del lenguaje es querer convencerte de que su idea es la correcta, ¿ya? Y Sí. cuando hablamos de función referencial, hablamos de que da muchos ejemplos, ¿ya? Y toma ejemplos de diferentes científicos, sus argumentos se basan en diferentes opiniones que ya son de expertos, o ya más adelante en la próxima clase que ustedes van a aprender cuáles son los tipos de opiniones, ¿ya? O sea, los tipos de argumentos, que son muchos. A mí me habría encantado poder hacer esa clase hoy día juntas, pero en la mañana lo intenté y no lo conseguimos, porque es mucha la información. Entonces, yo igual les voy a pedir que lo estudien, ya en la guía 2. Estudienlo igual. ¿Ya? Ya, Oscar, sígame el segundo párrafo, desde la argumentación. La argumentación, tía. Sí, La argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas. Por ello, en un texto argumentativo, además de la función apelativa, no, espérame. Desde ahí, desde la argumentación se utiliza, desde ahí. me había Sí, de confundido. Mava. La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente los científicos, fisiológicos, en el ensayo, en el oratorio, publica la judicial, en el texto periodísticos de opinión y algunos mensajes publicitarios. En la lengua oral, además de aparecer en frecuencia en la conversación cotidiana, aunque con poco rigor, en la forma dominante en los debates, coloquios o mesas redondas. Redondas, ya. Aquí tenemos entonces ejemplos de dónde ocupamos estos argumentos, en qué tipo de textos argumentativos. ¿Ya? Entonces vamos a subrayar ahí, o sea, destacar variedad de textos, porque son muchos, ¿ya? Y pueden ser textos orales o textos escritos. Ya, por ejemplo, lo que escuchamos la semana pasada, ese discurso que escuchamos y analizamos, es un texto oral, ¿ya? Porque está hablado. Ya, ahí vamos poniendo, destacando los ejemplos de los textos. Científicos, filosóficos, el ensayo, la oratoria político y judicial, textos periodísticos de opinión y algunos mensajes publicitarios. ¿Esos son orales o escritos? Escritos. Escritos. Ya, ahí pónganle una E arriba. Aquí. No, yo cómo ponerla porque no puedo ponerla encima. Ya, pero pónganle una E para que se acuerden que son escritos. Y acá que dice oral, subrayamos oral, y aparecen ahí la conversación cotidiana. ¿Es posible que nosotros utilicemos argumentos en la conversación cotidiana? Sí. Sí. ¿Cuándo? Cuando hablamos con un compañero, con nuestra mamá, nos dicen ¿y por qué? Y uno tiene que dar el por qué tenemos nuestra opinión.
Sí, pues, les apuesto que ustedes han ocupado con sus mamás argumentos. Les apuesto que sí. Por ejemplo, cuando no estábamos tal vez en pandemia, o tal vez ahora, usted le dice a su mamá, mamá, ¿sabes que me quiero ir a juntar con, no sé, Juanito Pérez, a la plaza de Lo Miranda? Y la mamá ahí escucha. Y usted, antes que la mamá le diga que no, usted lanza todo su argumento. Lo que pasa es que tenemos que hacer una tarea y no nos hemos visto hace mucho tiempo, y la echo de menos, ya llevamos 3 argumentos. Y esta es la oportunidad que tenemos para juntarnos, y te prometo que va a ser cortito, no me voy a exponer, voy a ir con todas las medidas de seguridad, y ahí usted va agregando todos los argumentos habido y por haber para convencer a su mamá que le dé permiso para ir a la plaza. ¿Ya? Entonces, ahí usted después recibe, después de esa larga lista de argumentos, usted recibe el argumento de la mamá. No. Y ahí uno queda así como el negro del meme. ¿Cómo? Después, No. después Después uno de todo pregunta lo que por qué, y usted, después claro, uno pregunta por qué y nos dice por qué no. ya, ¿y ese es un argumento? ¿El No, por qué no? no. No es un argumento. Entonces ahí usted insiste y le dice, ¿pero por qué no? Y ahí o le llega el cachetazo o le llega el segundo argumento, que porque soy tu mamá y yo mando, o porque yo lo digo. ¿Ya? Y ahí se terminó nuestra argumentación. ¿Ya? Pero ese sería el argumento contrario de refutación, en donde la mamá dice que no y por qué no. ¿Ya? Entonces, en la vida diaria, chiquillos, nosotros ocupamos muchos argumentos. A veces no nos damos ni cuenta. Sobre todo cuando queremos conseguir algo, argumentamos, pero todo es perfecto, ¿ya? Y nosotros lo pintamos de qué manera sea perfecto para poder convencer al otro de que haga lo que uno quiere, o que le dé un permiso, o que le compren algo. Entonces, siempre ocupamos los argumentos, y de manera oral, ¿ya? Esa es la conversación cotidiana, ¿ya? Y cuando ya es más organizado, tenemos a los debates, los coloquios y las mesas redondas, ya que son netamente también para ir debatiendo diferentes ideas. Y ahí yo esto lo voy a destacar con rojo, no lo voy a destacar con ni otro color, sino que así con rojo, para que no se le olvide asistir al debate la próxima semana en este mismo horario, en este mismo canal, ¿ya? Así que para que usted pueda observar en directo cómo se hace un debate. Ya, bajemos. Parte del texto argumentativo. Siga, Tomás. Parte del texto argumentativo. El texto argumentativo suele organizar el contenido en 3 apartados: introducción, desarrollo o cuerpo argumentativo y conclusión. Ya, hasta ahí. Ya, siempre que nosotros nos enfrentemos a la lectura de un texto, del que sea, el texto que sea, siempre tenemos que fijarnos qué tipo de texto es, porque todos los textos tienen diferentes partes y diferentes finalidades, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a leer un cuento, ¿cuáles serían sus partes? Principio, desarrollo y final. Inicio, desarrollo y final. Ya. Y si voy a leer una moraleja, o sea, una moraleja, voy a leer una fábula. Inicio, desarrollo Final y moraleja. y moraleja. Ya. Y si voy a leer una carta. A ver cómo están los conocimientos. Inicio, desarrollo, final. Carta. Cuerpo Arriba de la primero. noticia. Carta, no noticia. Carta. Primero va la fecha. Luego el encabezado, después el saludo, después el cuerpo de la carta, después la despedida y después la postdata, si se me olvidó decir algo. Ya, la noticia, que estaban tan ansiosos. La noticia, hay varias partes. El cuerpo de la noticia. Ya, cuerpo de la noticia tenemos el encabezado, la bajada, titular, bajada, la fotografía, el lead, que es el primer párrafo, el cuerpo de la noticia, el pie de página, si hay debajo de una fotografía o pie de fotografía. ¿Ya? Entonces, todos los textos siempre van a tener partes. Y es lo mismo el texto argumentativo, ¿ya? Sea de la índole que sea, siempre va a tener las mismas partes. 3 apartados. Destacamos ahí 3. Y destacamos cuáles son las partes. Introducción, desarrollo o cuerpo argumentativo, ya que es como lo mismo, y conclusión. Vamos por la introducción, Diego Quirós. Lea la introducción. Diego Quirós, te toca leer. Lea la introducción. ¿Introducción? Sí. Ya puedo leer después. Bueno.
Suele partir de un breve exposición llamada introducción o encuadre, en la que el argumento intenta captar la atención del escenario y despertar en, en una actitud favorable. A la introducción le sigue la tesis, que es la idea en torno a la cual se reflexiona. Puede estar constituida por una sola idea o por un conjunto de ellas. Ya. Entonces, en esta parte de la introducción, dice que es una breve exposición, ya no puede ser algo largo, ni tampoco tan breve de una línea, ya por lo menos de unas 3, 4 líneas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí usted presenta la tesis, que es la idea principal en donde y de qué se va a tratar su texto argumentativo. La idea. Tiene que presentarla en la introducción. Y puede ser una idea o un conjunto de ideas, ¿ya? Ya, el que quería leer, el desarrollo. El desarrollo. Los elementos que forman el cuerpo argumentativo se denominan pruebas, inferencias o argumentos y sirven para apoyar la tesis o refutarla. Ya, entonces aquí, chiquillos, comienza nuestra argumentación. Aquí nosotros comenzamos a defender nuestra idea que ya presentamos en la introducción. Y ahí damos todos los argumentos para apoyar nuestra idea. O si usted está en contra de una idea, para irla refutando. O sea, para decir por qué no está de acuerdo. Ya, Nolasco, conclusión. La conclusión es la parte final y contiene un resumen de lo expuesto, la tesis y los principales argumentos. Ya destacamos la conclusión entonces y destacamos que es el final y que es un resumen de lo expuesto. ¿Ya? Ahí usted vuelve a decir, bueno, usted dice así como en conclusión, mi idea es que era, y yo creo que esto son los argumentos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Se entiende? Ya, súper. Listo. Destacamos todo nuestro texto. Este texto que leímos del texto argumentativo, ¿qué tipo de texto es? Disculpe, tía, no escuché. ¿Qué tipo de texto es este texto? Todo este texto que leímos, que nos habla del texto argumentativo. ¿Informativo? Muy bien, es informativo, ¿ya? Porque nos está informando lo más importante del texto argumentativo. Súper bien, les va a ir muy bien en la prueba, que ya la tengo hecha. ¿Ya? Así que vamos a la actividad 2 entonces. Y se realiza un mapa conceptual utilizando la información que destacaste en el texto anterior. Sigue las instrucciones de la clase online. Ya, chiquillos, el mapa conceptual lo van a hacer aquí, en la misma guía, ¿ya? Si alguien se considera que es un poquito desordenado, puede hacerlo en una hoja aparte mientras tanto y después lo traspasa ordenadito. Ya, yo les debía esto, así que vamos a ir haciendo el mapa conceptual. Yo les voy a enseñar a hacer. Ya, muy atentos, ya, porque esto les puede servir para toda la vida. Ya, cuando nosotros vamos a hacer un mapa conceptual, que es el que vamos a hacer en este caso, usted siempre tiene que ver de qué se va a tratar su mapa. El cuadro central es de qué se va a tratar su mapa. Ya, ¿de qué se va a tratar este mapa? Texto argumentativo. Entonces el cuadro central que nosotros vamos a hacer va a decir texto argumentativo, ¿ya? Y el cuadro central generalmente va al medio. ¿Ya? Haga el cuadrito al medio, tiene que ir haciendo conmigo esto, ¿ya? No lo voy a hacer, no voy a hacer morado. ¿Pero lo hacemos al cuaderno? Pueden ir haciéndolo en el cuaderno si son medios desordenados. Ahora, si les queda el tiro bueno, lo pueden ir haciendo al tiro en la guía, usted decida. Pero si lo hacen en el cuaderno, después lo tiene que traspasar en este espacio, ¿ya? ¿Listo? Ya, vamos al texto ahora. Sí.
¿Qué dice el texto? Dice, vamos a mirar solo lo que destacamos. Objetivo, expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor, ¿ya? Por medio de una idea o tesis. Entonces, ¿qué es eso? Lo que yo acabo de leer es el propósito. Entonces, yo lo voy a agregar al lado derecho, ahí, al ladito. Voy a poner mi cuadradito y voy a agregar todo el propósito, ¿ya? Solamente hasta ahí. A ver, expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. Y usted lo escribe ahí, ¿ya? Expresar opiniones. Mira cómo me corrige. Fíjense que el Word les corrige automáticamente, porque estaba con minúsculas. Ya. La idea de cuando nosotros hagamos un mapa conceptual es que al leerlo, nosotros sepamos de qué se trata. Y estos cuadros no pueden quedar sueltos. Entonces vamos a agregarlo, le vamos a unir con una línea o una flechita. Ya. Pero al leerlo yo solamente leo texto argumentativo, expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir un receptor. Ya. Y para que no se me olvide qué es eso que yo escribí ahí en el cuadro verde, le agrego una palabra que conecta a ambos cuadritos. Y esa palabra sería, en este caso, propósito. ¿Ya? No hagan el cuadrito ese porque estas palabras van sueltas. Ya yo lo hice así porque necesito escribirlo. Ay. Propósito. ¿Ya? Y siempre las palabras que son de conexión van, además de ir sueltitas, son más chiquititas. Vamos a ir sacando inmediatamente ese borde para que no se confunda. ¿Vieron? Ahí quedó la palabra suelta. Y la pongo encimita de la flecha. Ya, ahora leámoslo, miren. Texto argumentativo, propósito, expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. ¿Vieron que con la palabra que yo le agregué se lee mucho mejor? Tiene como sentido. ¿Ya? ¿Van conmigo, cierto? Ya, devolvámonos arriba. ¿Qué más dice? Dice función apelativa, función referencial. Ah, no, pues le pusimos lo de la tesis. Por medio de una tesis ahí. Entonces el texto nos da como información que tiene dos tipos de funciones del lenguaje. Entonces nosotros agregamos otro cuadrito y lo voy a poner a este otro lado porque son informaciones que nos está dando de los textos argumentativos. Y también uno este cuadrito con una flechita. ¿Y qué palabra podría poner para que se conecte? Yo creo que la palabra la puse adentro. Así que la vamos a sacar. ¡Oh, qué porfía la flecha! No quiere ponerse derecha. Súper porfía. Tan porfía como la tía Pau. Ya, vamos a insertar la palabra ahí, que es la palabra clave. Y es esta. Ahí.
Chiquillos, después esto va a ser pan de cada día, así que aprendan a hacerlo. Cuando vayan en la enseñanza media, los mapas conceptuales van a ser pan de cada día. Es un sistema súper bueno para que usted sintetice, para que usted estudie. Y le sacamos el borde. Y le borramos la palabra. Ahí. Listo. ¿Copiaron eso? Sí. ¿Sí? Ya. Devolvámonos al texto, chiquillos. Los veo ahí copiando, copiando. Están todos copiando, cabecita gacha. Ya, veamos qué pasa con el texto, hasta dónde ya hemos sintetizado. Miren, hemos sintetizado todo el primer párrafo. Ya, después dice variedad de textos científicos y filosóficos, ya ahí dan ejemplos. Ya, podríamos poner, no, lo vamos a hacer igual que en la mañana, ¿ya? Vamos a saltarnos esa parte, ese párrafo entero donde habla de los ejemplos que son orales y escritos, lo vamos a poner al final. Nos vamos a ir a las partes, ¿ya? Si nosotros decimos que son 3 partes, entonces vamos a insertar 3 cuadros. Vamos a poner ahí 3 cuadritos y les vamos a cambiar el borde para que sea diferente. Lo vamos a poner rojo. Entonces ahí vamos a insertar los 3 cuadros en donde vamos a escribir las 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes? Que alguien me ayude, por favor. Chicos, ¿cuáles son las 3 partes del texto argumentativo? La introducción, el Inicio. desarrollo y la conclusión. El Desarrollo. Ay, como yo quiero. Conclusión. Desarrollo y la conclusión. Ya. Ahí lo que pasa es que mi computador tiene al revés los tildes. No sé si se han dado cuenta. No sé por qué. Ahí nunca lo he podido arreglar. Ya, chiquillos, cuando ustedes, por ejemplo, ya se enfrentan aquí, ¿cómo yo uno esto al cuadro central? No pueden ir los cuadritos sueltos así en el aire, entonces voy utilizando líneas, no flechitas, líneas que me van a ayudar a unirlo. Voy a poner una al lado de ella, así. Y voy a agregar una flechita para cada parte del texto. Una flechita para la introducción, una lineita que diga, otra línea para el desarrollo y otra línea para la conclusión. ¿Se entiende más así que como lo vieron el otro día? Sí, cierto, se entiende más así. Esa era la idea, pues mi idea era que aprendieran eso así. Entonces, ¿qué palabra voy a conectar? ¿Qué palabra puedo poner si alguien no supiera nada de lo que yo estoy haciendo? ¿Qué son estas? Partes del texto argumentativo. Ya, más corto. Partes. Sus partes, ¿ya? Sus partes. Sus partes. Entonces, así yo voy haciéndolo más chiquitito, más cortito. Sus. Y recuerden que siempre tiene que ir encimita o bajito, en este caso vamos a hacerlo encimita, de la línea que conecta el cuadro central con los cuadros que están abajo, ¿ya? ¿Por qué lo hice en 2? Porque así respeto la línea que está en medio, mire.
y le voy a sacar el color verde, porque recuerden que esas palabras van solitas. Van sin cuadro, van a ir sueltas. Listo. Entonces, si yo lo leo de arriba hacia abajo, leo texto argumentativo, sus partes, introducción, desarrollo y conclusión. Y así voy armando este mapa conceptual. Ya, entonces, ¿qué vendrá ahora? ¿Qué creen que tenemos que hacer ahora? Vamos al texto, miren. Ya, vamos ahí. Y ahora en el texto nos habla de cada una de las partes. Entonces, ¿qué tengo que agregar yo ahora? La información de cada parte. De cada una de las partes. Entonces, inserto 3 cuadritos más que voy a ponerlos debajo de cada uno de los cuadros de las partes. Voy a utilizar el mismo color porque estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Y ahí agrego uno para la introducción, agrego uno para el desarrollo, y agrego uno para la conclusión. Y yo siempre traten que los cuadros sean como del mismo porte para que se vea ordenado. Ya, y voy a unir estos cuadros que quedaron sueltos, los voy a unir con una flecha, no con una línea, los voy a unir con una flecha porque está hablando de eso ese cuadro, ¿ya? De la introducción. El otro nos va a hablar del desarrollo y el otro nos va a hablar de la conclusión. Esto yo chueca. Siempre me queda una línea chueca, no sé por qué. Debe ser la porfía. Ahí está. Ya, traten de que a ustedes les quede derecha, ¿ya? Entonces nos vamos al texto de nuevo, Andrea. Vámonos a la introducción. ¿Qué nos dice la introducción? Léeme solo lo que está con amarillo. De la introducción, Sí. breve exposición, la tesis, que es la idea en torno a la cual se reflexiona. Ya, entonces acá nosotros sintetizamos la información y ponemos que la introducción era una breve exposición en donde se plantea la tesis. La tesis. Y para que no se le olvide lo que es la tesis, le ponemos que es la idea. ¿Se entiende, chiquillo? Jacob, ¿entiendes? Oscar, ¿entiendes? Cata, Nolasco, Alejandra, Yo sí entiendo, Alexis, tía. Alex Tobar, ya. Sí, profesora Paula. ¿Entiendes? Si no es difícil hacerlo, ¿vieron? Miren, ya. Vamos ahora entonces al desarrollo y leemos solamente lo que destacamos. Ya, ¿quién me puede leer eso? ¿Qué destacamos? ¿Qué se presenta en el desarrollo? ¿Mm? Ya. Pero lo que está subrayado, ¿cierto? Sí, solo lo destacado. Ya. Argumentativo se denomina pruebas. Y la otra, inferencias o argumentos hicieron para apoyar la tesis o refutarla. Ya, entonces en el desarrollo, ¿qué vamos a escribir? Argumentativos se denominan Ya, pruebas. ¿qué vamos a escribir? Los argumentos. Ya se escriben los argumentos. Y ahí le vamos a poner para defender o refutar la tesis. Ya, y en la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Uno que no haya hablado, po, uno que no haya hablado. La Alejandra. De Alejandra López. ¿Qué escribimos ahí en conclusión? Es el final y contiene un resumen del expuesto. Ya, entonces ponemos, como dijo ella,
final, resumen de lo expuesto. Súper. Ya. ¿Y qué palabra nos sirve para conectar? Introducción. Es una pura palabra, miren. Información. Ahí, que la vamos a agregar ahí. Lean hacia abajo, introducción, breve exposición en donde se plantea la tesis. ¿Qué palabra nos falta ahí? Es una palabra súper cortita. La introducción es. Y esa palabra, que es la palabra de unión, recuerden que la palabra de unión va sola, sin el cuadro, y va ahí sin línea. ¿Ya? ¿Cómo? Pregunte. ¿Resumen? Es breve exposición en donde se plantea la tesis. Desarrollo es, o ahí sería, desarrollo. Ahí se describen ya, vamos a ir cambiando, ¿ya? Recuerden que la idea de las palabras sueltas es que una vez que nosotros las leamos, podamos armar como el texto, como un resumen, de manera oral. Desarrollo, ahí le vamos a poner ahí, ¿ya? Porque ahí se escriben los argumentos. Y vamos a sacarle también el color para que quede sueltita. Y en conclusión podemos repetir que es el final, resumen de lo expuesto. Mira dónde quedó ese es acá, ahí. Listo. Ahí tenemos todas las palabritas expuestas ahí de unión. ¿Cómo van? Listo, tía. ¿Listo? Ya. Vámonos entonces a revisar este mapa conceptual. Escribimos todo lo del texto. Sí, no, un resumen. ¿De toda la información o nos faltó algo? Revisen el texto. Revísenlo, vengo al tiro. ¿Sí? ¿Ya? ¿Descubrieron lo que nos faltó? El tema del debate, ¿qué dice debate? Ya, nos faltó todo ese párrafo, ¿ya? Y todo ese párrafo ahí nos da ejemplos de textos escritos y de textos orales. Entonces vamos a bajar a nuestro mapa conceptual, ¿ya? Generalmente los mapas conceptuales se hacen así horizontal, porque si lo hubiéramos hecho horizontal lo habríamos puesto acá, miren. Habríamos hecho otra flecha y habríamos puesto ahí ejemplos, ¿ya? Pero como no lo hicimos horizontal, lo vamos a poner abajo. Y vamos a insertar ahí 2 cuadros. ¿Ya? Esos 2 cuadritos que van abajo. Y los vamos a diseñar con otro color. Y los vamos a agrandar. Y los vamos a agrandar ahí. Ya. Entonces, a este lado vamos a poner los escritos. Y a este lado vamos a poner los orales. Vamos al texto. ¿Cuáles son los ejemplos escritos? Ahí están, miren. Opinión y algunos mensajes publicitarios. Los vamos a copiar así y acá los vamos a ir sintetizando, ¿ya? Ay, no, con color. Vamos a pegarlo
Así. Ya, entonces vamos haciendo guiones, textos científicos, textos filosóficos, el ensayo. Fíjense ahí lo que se nos pasó para acá, dice, en la oratoria política y judicial. Si habla de la oratoria, ¿es un texto escrito o un texto oral? Jóvenes, eso que aparece ahí, en la oratoria, oral, pues entonces ese va al lado de acá. Y lo borramos de ahí. Entonces ponemos ahí los textos periodísticos, de opinión, y el último que sería en algunos mensajes publicitarios. Luego, todo eso al ladito de allá. No es necesario que lleve coma porque están con una viñeta. Sí, punto. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Entonces ahora nos vamos al ejemplo oral. En la oratoria política y judicial. ¿Y qué más dice el texto? Ahí dice debates, coloquios y mesas redondas. Entonces yo ahí saco los ejemplos. Me voy acá. Debates, coloquios y mesas redondas. Y nos vamos al justificado de ella. Ya. Y ahora, chiquillos, tengo un grave problema. ¿Cómo uno estos ejemplos con nuestro cuadro central? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Alguna idea? ¿Cómo, tía? Estos cuadros, porque los cuadros quedaron sueltos y tengo que unirlos al cuadro central. Flecha. ¿Una flecha? Con una flecha, ¿ya? Por eso les dije que si hubiera sido horizontal, lo habríamos hecho aquí, miren, fíjese el cursor. Y habríamos pasado con una flecha hacia allá y habríamos puesto ahí los ejemplos, ¿ya? Pero como no tenemos horizontal nuestra hoja y nos entregaron una hoja vertical, vamos a hacer lo más fácil del mundo, no nos vamos a complicar la vida. Vamos a tirar una línea nomás, desde el texto argumentativo, que es el cuadro central. Va a llegar hasta ahí, miren. Luego pasamos por la otra parte blanca, que está ahí. Tratar de que siga, no pasen por arriba de los cuadros que dicen desarrollo y se escriben los argumentos, sino que por detrás. ¿Ya? Ahí va a aparecer la línea. Va a aparecer aquí, miren. Ahí viene. Ahí. Y ahí hago lo mismo que arriba. Uno, esta línea. Y la separo en dos. Y hago otra línea hacia abajo. Y otra línea acá. Entonces, si alguien que no supiera nada de este texto, si no le ponemos palabra de unión, no va a tener idea qué son esas dos cosas, escritos y orales. ¿Qué son? ¿Qué palabra de unión le pongo aquí? Opiniones. Opiniones son ejemplos. 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 Se dio vuelta. Ay, ahí sí. Ejemplos. Palabrita suelta, sin cuadro. Ahí sobre las líneas que yo acabo de poner. Le vamos a sacar inmediatamente el color para que no se vea que es un cuadro. Esa es una técnica cuando lo hagan en computador, ¿ya? Ustedes solamente lo escriben. Y ahí se ve. ¿Vieron? Entonces yo leo que viene una línea desde el texto argumentativo y digo ejemplos. Escritos, científicos, filosóficos, el ensayo, el texto periodístico de opinión, algunos mensajes publicitarios. Otro ejemplo son los orales, en la oratoria política y judicial, debates, coloquios y mesas redondas.
Y tenemos listo nuestro mapa conceptual. ¿Lo lograron hacer conmigo o necesitan que les dé unos segundos para un pantallazo? Sí, tía. ¿Quién va Yo atrasado? terminé. ¿Alguien va atrasado? ¿No? Ya, avancemos entonces porque nos queda súper poco. Chicos, yo igual les puedo mandar la guía, ¿ya? Terminado la clase, les mando la guía. Tía, ¿qué hora termina la clase? Ya deberíamos estar terminando a la 1:15. Ah, ya. Se empieza de 2:15 a 1:15. Pero empezamos como las 12:20, pues si se demoraron un mundo en llegar. Todo. Ya. Actividad 3. Atentos acá, dice. Lee los siguientes ejemplos de textos argumentativos e identifica la tesis y su argumento. Ya nosotros vimos que existen diferentes tipos de argumentativos, hartos, diferentes tipos de textos. Entonces siempre en los textos argumentativos vamos a tener la tesis y el argumento que defiende o refuta esa tesis. ¿Ya? Aquí en los artículos académicos dice que están enfocados a áreas muy específicas, se los voy a explicar para que no lo tengamos que leer, ¿ya? Y estos artículos académicos generalmente son difíciles de entender, chiquillos, porque utilizan un lenguaje técnico. Por ejemplo, si el artículo académico es de ciencia, va a tener mucho tecnicismo de ciencia. Si es de matemática, mucho tecnicismo de matemática. Cuando me refiero a tecnicismo, me refiero a palabras que son propias de esas asignaturas, ¿ya? O de esas áreas. Fíjense en este que vamos a leer. ¿Ya? Es un artículo académico. Traten de entender, porque igual es complicado, miren. El reciente interés a nivel mundial en el cultivo de microalgas con fines energéticos, unido a la necesidad de disponer de tecnologías de tratamiento de aguas residuales, medioambientales más sostenibles, ha hecho de los procesos de tratamiento de aguas residuales mediante microalgas una alternativa prometedora desde el punto de vista económico y ambiental frente a sus homólogos aerobios y anaerobios. El oxígeno producido fotosintéticamente por las microalgas es utilizado para la oxidación de materia orgánica y el NH4+, con el consiguiente ahorro en costes de aireación, mientras que el crecimiento autotrófico y heterotrófico de biomasa algal y bacteriana conlleva mayores recuperaciones de nutrientes. ¿Ya entendieron algo? ¿Entendieron algo? Sí. ¿Sí? Ya, cuénteme, ¿qué entendió? Ya, chiquillos, es normal que no entendamos, porque está con muchos tecnicismos del área científica, ¿ya? Pero nosotros, ¿qué nos está pidiendo acá la actividad? Que identifiquemos la tesis. ¿Cuál es la idea central? ¿Ya? Vamos a destacarla. ¿No? El cultivo de microalgas. Muy bien, excelente. ¿Ya? ¿Dónde está eso? En la primera ¿cuánto? línea. Ya, el cultivo de microalgas con fines energéticos, ¿ya? Ahí tenemos con amarillo la tesis. ¿Y cuáles serían los argumentos? ¿Por qué es bueno cultivar las microalgas? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué le hace al oxígeno? ¿Para qué se utiliza el oxígeno que hacen las microalgas? Limpia. Producido por fotosíntesis. Oxidación de la materia orgánica. orgánica. De la materia orgánica, ¿ya? Entonces, por eso sería bueno cultivar microalgas, ¿ya? Y también, ¿por qué más? Otro argumento. Que se recuperan del piso. A mayores. Ya se recuperan los nutrientes, ¿cierto? Nutrientes. Se recuperan los nutrientes. Entonces aquí abajo yo pongo la tesis que destaqué con amarillo. La tesis es el cultivo de microalgas con fines energéticos. ¿Ya? ¿Y cuáles serían los argumentos? Tenemos dos. Vamos a poner uno. Que el oxígeno el oxígeno produce oxidación de la materia orgánica, que es lo que tenemos arriba. Y dos, tenemos
que se recuperan los nutrientes. Y ahí tenemos los dos argumentos. Vamos a sacar la netita y vamos a ir corrigiendo. Ya, ¿entendieron lo que hay que hacer? Sí, tía. Ya. Fíjense que hay diferentes tipos para abajo. En la mañana llegamos hasta el 3, ¿ya? Así que ahí ustedes le piden al teacher en la tarde a las de la 2 y la 3. Y en la tarde les va a tocar descubrir la 4, la 5, hasta la número 10, ¿ya? Esto lo van a hacer en la hora de la tutoría, chiquillos. ¿Estamos? Buenos días. Hasta aquí llegamos porque nos pilló la hora. Voy a dejar de compartir. Ay, señor, no sé. Genial, Jacob, genial que vayas conmigo, súper bien. ¿Ya? Ya, estamos entonces, pues. Ya, vamos a dejar de vernos. Los espero el próximo miércoles a las 2:15 para puedan participar en el debate. Los que van a hacer las preguntas me las mandan con anticipación. Los que ya me las dieron súper bien, los felicito por querer participar. Recuerden que tienen ahí un incentivo para las pruebas. Y por favor, ¿ya? Lean el libro. Solamente son 4 cuentos. Y estudien para la prueba de contenido, porque nos viene muy facilito. Ya entra mucho de argumentación. Y si pueden, echarle una miradita a la guía 2, porque esa también entra. Así que es puro contenido lo que hay en la guía 2, es solamente estudiar, ya, los tipos de argumentos. Bueno, nos despedimos y que les vaya bien en la tutoría a la tarde. Estamos en contacto. Cualquier consulta, chiquillos, me encuentran a mi teléfono nuevo. Recuerden que cambié teléfono. No me vayan a seguir escribiendo al otro. Ya. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, tía. Chao, cuídense.